Discusión de opiniones y criterios contrapuestos. Esto es Controversia. Dirección: Miguel Rivadeneira. Una vez terminados los escrutinios de los comicios seccionales del 23 de febrero pasado, amerita analizar los desafíos del sistema electoral y las reformas que pudieran introducirse. Las elecciones seccionales últimas dejaron nuevas lecciones y secuelas que obligan a reflexionar más allá del fragor de una campaña electoral. Quedan varias preguntas e interrogantes respecto del actual sistema electoral y cómo se podría avanzar para garantizar el pronunciamiento popular que se expresa en las urnas. El máximo organismo electoral del país precisamente ha introducido cambios y también ha anunciado la necesidad de avanzar en esta línea. Precisamente para analizar más allá de los últimos comicios, las reformas y los desafíos que tiene el sistema electoral, el programa Controversia ha invitado hoy al vocal del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, al ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oreas, y al ex vocal del Consejo Nacional Electoral, Fausto Camacho. Bienvenidos a los invitados del programa. Y queda con ustedes el director de Controversia, Miguel Rivadeneira. Estimados oyentes de Ecuador Radio, un saludo cordial y afectuoso a través del programa Controversia, que nos escuchan en el país y en el mundo a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Hoy, amables oyentes, una vez que pasaron las aguas del último proceso electoral, incluso con elecciones posteriores debido a problemas internos en algunas parroquias del país, y más allá de los resultados, quizás es importante evaluar lo que ha significado este proceso y, lo más importante, ya en una época no de campaña electoral, proyectar sobre las necesidades de algunos cambios, algunos ajustes, algunas reformas que a futuro pudiera ser el sistema electoral ecuatoriano. Queremos hacerlo con 4 invitados especiales en el programa de hoy, luego de la siguiente pausa. Las redes unen, integran, te informan primero, hacen amigos. Sé parte de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntranos como Controversia. Reiteramos un saludo cordial a los oyentes del programa Controversia que nos escuchan en el país y en el mundo a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. La bienvenida a los invitados de hoy: Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral; el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral; el doctor Medardo Oreas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral; y el licenciado Fausto Camacho, ex vocal del CNE. El tema de hoy, más allá de los últimos comicios y sus resultados, las reformas y los desafíos que tiene el sistema electoral. Señor consejero Juan Pablo Pozo, luego del proceso, ¿qué lecciones le deja al CNE para trabajar de aquí en adelante? Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a Carlos, a Medardo, a Fausto. Para mí es un privilegio poder compartir un panel con personas expertas del mundo electoral. Efectivamente, Miguel, creo que hoy nos corresponde, sin duda alguna, hacer una evaluación de los 2 procesos electorales nacionales que tuvimos. Recordemos que durante estos 2 años y 3 meses de este Consejo Electoral hemos pasado más de 22 procesos electorales. Yo creo que para poner en contexto primero, Miguel, es importante señalar lo que establece la Constitución de la República. La Constitución señala que se prohíbe hacer reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Eso, sin duda, este candado constitucional que establece la propia Constitución de la República, implica que hoy, que hemos pasado los procesos electorales y que el próximo proceso nacional, de carácter nacional, señalo nuevamente, estaría planificado para el 2017, hoy el Consejo Electoral le corresponde, creo yo, en materia de sus competencias, por sus obligaciones, presentar precisamente esta evaluación, esta sistematización, y presentarle conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral una propuesta de reformas que sin duda hagan mucho más viable el Código de la Democracia, que esté sintonizado con la Constitución de la República. Así es que en esa medida, yo creo que primero el debate en sí, Miguel, va de la mano de este artículo, ¿no? De la prohibición de hacer reformas en materia electoral un año antes de elecciones. Primero hay que definir ¿cuál es el alcance? ¿De qué elecciones estamos hablando? Elecciones generales, elecciones seccionales, las consultas populares, los referendos también son elecciones. Por tanto, ahí la norma, en este caso la norma constitucional, es una norma abierta que debería también considerarse, porque lo que habíamos visto es
al tener procesos electorales, más de 22 procesos electorales, deberíamos considerar si esa prohibición nos limitaría a hacer reformas en temas electoral o haciendo la reforma entre en vigencia un año después, considerando el principio básico de seguridad jurídica. En esa medida, Miguel, ratifico, creo que hoy es necesario, absolutamente necesario, identificar cuáles han sido los nudos críticos que ha tenido la aplicación del Código de la Democracia bajo una premisa. Por primera vez, Miguel, en estas elecciones que vivimos el 23 de febrero pasado, se aplica de forma íntegra lo que establece el Código de la Democracia. Es decir, un código que si bien data del año 2009 y que tuvo una reforma, el código en febrero del 2011, por primera vez se aplicó para elecciones seccionales en esta ocasión. Por tanto, hoy sí nos deja la posibilidad de evaluar y de presentar algunas alternativas, algunas propuestas, algunos puntos, algunos temas que deben ser debatidos y deben ser considerados. También es importante, Miguel, empezar a trabajar ya en un reglamento esta ley. No puede ser que una ley, el Código de la Democracia, la Ley de Elecciones, no tenga un reglamento general que permita la aplicación clara también de esta ley. Habíamos señalado algunos temas, por ejemplo, para poner uno que yo le he dicho de forma reiterativa, y aquí sí quisiera hacer un paréntesis, de que las expresiones que señalo no son a título del cuerpo colegiado o del Consejo Electoral del Pleno, porque obviamente estos temas tendrán que ser analizados y debatidos en el Pleno con los demás compañeros. Pero, por ejemplo, a mí me parece que hay un retroceso en un tema que fue fundamental. En el año 2009 se señalaba como obligatorio a las personas que opten por la reelección de solicitar licencia sin remuneración desde el día de la inscripción de candidaturas, Miguel, hasta el día siguiente de las elecciones. Ese era el marco. Y obviamente sí, yo coincido en el debate que se dio en la Asamblea en su momento, que puede ser un periodo muy excesivo si es que están sometiéndose, yendo a la reelección todo un cuerpo colegiado. Podría generar problemas de gobernabilidad con respecto a algunos consejos cantonales. Pero yo sí creo que haber cambiado ese artículo a ponerlo discrecional, es decir, podrán solicitar licencias sin remuneración, yo creo que desequilibra un principio fundamental del sistema electoral, que es el principio de equidad. Yo considero personalmente que al menos en el periodo de campaña, Miguel, en el periodo de campaña, en este caso 45 días, es obligatoria la licencia sin sueldo, porque yo no puedo confundir dos procesos que deben estar separados. El uno, el ejercicio de mi función, mi derecho y mi obligación que tengo de rendir cuentas, y el otro, un periodo netamente proselitista, que es el periodo de campaña electoral. Por tanto, yo creo que es uno de los temas que debe debatirse conforme a la necesidad de ir generando reformas en materia electoral. Yo creo que hay varios temas. El tema, por ejemplo, de la entrega de los responsables del manejo económico, Miguel, recién entregan las cuentas de campaña dentro de los 90 días siguientes al proceso electoral. Por tanto, yo creo que ese principio o esa necesidad reglamentaria por lo menos no es oportuna, es decir, ya se eligieron las autoridades, ya se entregaron credenciales, ya están en funciones y recién ahí los responsables del manejo económico entregan sus cuentas de campaña para que sean fiscalizados por el Consejo Electoral. Yo creo que ese es otro tema que tiene que ser analizado. Hoy también deberíamos empezar a considerar y deberíamos hacer una evaluación del funcionamiento real y efectivo de las juntas intermedias de escrutinio. También debería ser un aspecto que debe ser profundizado, debe ser considerado también técnicamente con respecto a este tema. Otro tema que sin duda también es importante son con respecto a aquí es un tema que lo hemos dicho, la ley establece que los actos de pre-campaña o campaña anticipada son infracciones electorales, pero la propia ley establece la facultad a las organizaciones políticas que el día de la convocatoria de elecciones yo ya puedo empezar a difundir candidaturas, ya puedo empezar a difundir principios ideológicos. Por tanto, por un lado, se prohíbe la pre-campaña aunque no la define, o campaña anticipada. Entendemos que son actos proselitistas previos a la campaña electoral, pero por otro lado, la propia ley y el propio código faculta a las organizaciones políticas a que puedan desde la convocatoria presentar y promocionar candidaturas. Por tanto, yo creo que hay aspectos que tienen que ser armonizados, que hoy que hemos pasado estos procesos electorales tendremos que poner en el debate y que obviamente mejorar el texto legal y el texto normativo. Una de las debilidades del organismo electoral ha sido los controles en campaña, incluso antes. ¿Cómo afinar eso para que de las experiencias, más allá de quien esté de turno en una administración nacional o en este caso de las últimas elecciones seccionales, que no tenga esa ventaja frente al resto de candidatos? ¿Cómo lograr afinar los controles desde el organismo electoral? Yo creo ahí, Miguel, que, por ejemplo, nosotros tenemos en el último proceso electoral más de 4.000 evidencias de infracción electoral que sí se levantaron, se registraron y se imputaron esos gastos de pre-campaña con respecto al fondo que tienen
las organizaciones políticas. Y en esa medida, yo creo que hay que generar entre todas las instituciones, tanto el Tribunal Contencioso Electoral en sus competencias, el Consejo Nacional Electoral en las suyas, la Contraloría General del Estado, pues obviamente el control para que ese principio básico, Miguel, que es la equidad en el sistema electoral, pueda verse reflejado. Yo creo que también hay algo que es importante decirlo. El sistema electoral sufre una variación importante a partir de la Constitución del año 2008, y ahí obviamente pone dos ejes fundamentales con respecto a la campaña electoral y con respecto a la participación de las organizaciones políticas. El uno es el Fondo de Promoción Electoral, que es hoy lo que el Estado financia a través del Consejo Nacional Electoral para que las organizaciones políticas puedan a sus candidatos difundir sus planes, sus propuestas, sus ejes, y el otro es el gasto electoral, y ahí se establecen límites respectivos. Por tanto, estos dos pilares fundamentales que hoy fijan este nuevo componente, que es el componente de financiamiento, tiene que ser observado, tiene que ser respetado, y tiene que, sobre todas las cosas, las organizaciones políticas tener ese control por parte del organismo respectivo para que, si exceden esos límites, esos montos, inmediatamente se apliquen las multas, como establece el propio código, se levanten los expedientes y se remitan al Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, la norma está. El tema es cómo hacer efectiva precisamente lo que establece la norma, sin evadir responsabilidades, y hacer que ese principio fundamental, que repito, que la equidad, se vea cumplido dentro del sistema electoral. Bienvenido al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Carlos Aguinaga. Una vez que pasó el fragor de la campaña y con las disposiciones actuales, ¿qué experiencias se puede sacar para hacer reformas en procesos a futuro, doctor Carlos Aguinaga? Gracias. Buenos días a Miguel, a Juan Pablo, Fausto y Medardo por compartir esta mesa. Yo creo que es importante aquí realizar algunos análisis en torno a lo que debe pasar en el futuro en el sistema electoral ecuatoriano. El Ecuador ya tiene más de 23 procesos electorales en 35 años del retorno al régimen democrático. Dentro de estos 35 años casi hemos superado, ya llegamos a la treintena o 3 docenas de reformas a la legislación electoral. Eso denota que el Ecuador no ha tenido una estabilidad en la norma jurídica electoral. Es decir, mi criterio personal es que ha sido manipulada en función de los intereses políticos de los gobiernos de turno, o de las mayorías de turno, llámese como se llame. Esto obliga uno a repensar en el sistema electoral y en lo que ha pasado. Las reformas que se hicieron, para hablar de las más recientes, a raíz de las consultas populares del 94 y del 97, acabando con el sistema de partidos políticos, es decir, lo debilitaron, llegaron hasta su extinción, a una especie de renacimiento que realmente no hay tal, es decir, doctrinariamente no hay una recomposición o reconstitución del sistema de partidos en el Ecuador. Me parece que eso fue muy mal diseñado en Montecristi. A ello se suma que el Código de la Democracia mantuvo elementos del pasado y incorporó unos nuevos elementos, ¿no es cierto?, del sistema electoral. Este tema de los distritos, veníamos con un sistema de votación en listas abiertas que ha distorsionado desde que se aplicó, es decir, desde 1997 acá. Esto viene distorsionando el sistema electoral, es el que genera la irregularidad, es el que genera la oscuridad en la tabulación de los resultados, es el que genera la confusión, ¿no es cierto? Hemos tenido inestabilidad del método de asignación de escaños, ¿no es cierto? Ha habido de todo, don, huestes, imperial y modificado, cociente, natural, hoy nuevamente el don, ¿no es cierto? Nos hemos inventado de todo. Hoy los distritos, las circunscripciones pequeñas de hasta 5 escaños. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo dije aquí en este mismo medio y en algunos otros medios, que este es un sistema que va a beneficiar a los partidos que obtienen las primeras votaciones. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo ocurrió en el pasado también? No, porque en el pasado, yo diría, dependiendo de la época en que se aplicó la fórmula, había una mayor representación de las minorías, ¿no es cierto? Hoy la primera y la segunda fuerza política están siendo representados,
¿no es cierto? Esto tiende a concentrar, a disminuir el número de partidos, a hacerle un sistema moderado, pero también lo he dicho y lo digo, que esta reforma, tal como fue concebida, va a significar la sepultura también de las organizaciones que crearon esta reforma, ¿no es cierto? Y ya pasó, es decir, hoy hemos visto en las elecciones locales, ¿no?, un resultado no deseado por quienes formularon la reforma, es decir, en este caso por el partido de gobierno. ¿Qué va a pasar en el futuro? Va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el pasado, es decir, la propia reforma se va a encargar de castigar en la representación a quien lo generó, a quien lo creó, porque no es una reforma técnica. Si fuera una reforma técnica, si fuera una reforma conceptuada, bien pensada, si fuera un tema que fue muy discutido para darle estabilidad a los elementos del sistema electoral, yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que la reforma se hace en función del cálculo político para ver cuántos escaños más tengo yo, qué mayores representaciones locales tengo yo, ¿no es cierto?, y cómo voy teniendo un mayor poder político. Pero cuando no es pensado adecuadamente esa reforma y no es técnica, termina revirtiendo. Yo voy a revertir en la mayoría de ciudades del país, ¿no es cierto? Ese es el primer elemento que yo creo que deberían sentarse a pensar seriamente de cómo debe hacerse una reingeniería del sistema electoral en la parte técnica, no en la parte política. El segundo elemento, que también me parece fundamental, es, y hay que reconocer parte del trabajo del Consejo Nacional Electoral, es los sistemas informáticos o las tecnologías de información y comunicación que hoy se emplean en los procesos electorales. Yo creo que, por ejemplo, este plan que hubo de voto automatizado con Smartmatic funcionó adecuadamente. Me parece que eso le puede dar mayor transparencia al proceso electoral. Funcionó rápido en Santo Domingo, funcionó rápido en el Azuay, es decir, tener resultados adecuados, oportunos, ese mismo día de las elecciones, es un tema que hay que profundizar y hay que apoyar. Esto funcionó bien. El tema del conteo rápido también, que es un sistema de entrega de información el día de las elecciones, habría que el Consejo hacer ajustes, porque es absolutamente fácil dar resultados de 220 alcaldías el mismo día de las elecciones. Y más aún cuando teníamos un universo mucho más pequeño de candidatos, de 55.000, hoy creo que hubieron 27.000, 28.000 candidatos. Es absolutamente fácil tabular 5, 6, 7, 8 datos por papeleta o por cantón. Entonces ese resultado podemos tener con claridad 10, 11 de la noche del día de las elecciones. Es más dificultoso, hay que reconocer el tema de concejales, el tema de asambleístas, ¿no es cierto? Entonces, el Consejo tiene que mirar este tipo de procesos en cuanto al conteo rápido. El tercer tema es con relación a los sistemas informáticos del sistema informático electoral. A mí me parece, de lo que he visto hoy analizando las pantallas de los reportes de este sistema contratado a la empresa española, que hay unas cosas que muy poca gente puede entender o entiende. Esto del ausentismo activo, del ausentismo pasivo, no es cierto que le vamos complicando a los procesos, cuando los procesos tienen que ser absolutamente transparentes. Este casillero gris, por ejemplo, así como alguna vez critiqué ¿cómo se llama?, en la administración, cuando estuvo Fausto en el Consejo, el diseño de una de las actas, hoy también se diseñó en una acta de escrutinio, por ejemplo, este famoso casillero gris, que es lo mismo, o sea, es lo mismo votantes que firmas y huellas. Por ejemplo, poner dos casilleros sobre lo mismo, con el mismo concepto, con el mismo efecto, genera confusión, y al generar confusión, genera esta famosa inconsistencia numérica que no está definido en ningún lado. O sea, nadie sabe lo que es la inconsistencia numérica electoral. Hay resoluciones aisladas de los organismos electorales
en la que dicen es inconsistencia, pero si uno coge el código de la democracia, la reglamentación, no dicen, debe ser puntual los casos en que dicen muy bien, eso para mí no se llama inconsistencia numérica, técnicamente se llama eso error numérico, y los errores numéricos son salvables en cualquier instancia de acuerdo a la legislación anterior y a la actual, ¿no es cierto? Entonces, hay que mirar este tipo de aspectos, de detalles, que son importantes para un proceso, que le dan transparencia a un proceso, que le permiten agilidad en el conteo de los votos, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a los sistemas electorales, a los sistemas informáticos, hay que revisarlos. Me parece que esta gama amplia que hubo ahora en esta elección, me parece acertado, voto automatizado, conteo rápido, exit poll, sistema de escrutinio oficial, pero hay que darle una mayor transparencia y auditoría a estos procesos. El tercer elemento que yo creo que merece una discusión de fondo, es el sistema de promoción electoral. A mí me parece que el Ecuador ha mutado de un sistema de absoluta liberalidad sin control a un sistema de control excesivo y de que más o menos yo aquí asigno lo que me da la gana, ¿no es cierto? El Estado, padre paternalista electoral ahora, asigna lo que quiere al candidato a través del órgano electoral. Y me parece que eso es malo. Debe haber un sistema equilibrado donde el propio Código de la Democracia establezca la fórmula de asignación de los recursos si es que se va a mantener el tema de franjas, ¿no es cierto? Pero asimismo, puede haber también el sistema que un candidato diga, yo no quiero que el Estado me dé las franjas. Yo no quiero que el Estado me dé las franjas. Yo pongo de mi dinero. O yo hago, o la organización, y yo pongo. Pero eso no rompe un sistema en donde... No, porque es un sistema mixto donde se le ponen reglas claras, ¿no es cierto? Donde tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Tiene que reformarse el tema la famosa reforma al artículo 203 o 207 del Código de la Democracia, que es una barbaridad. Eso de permitir las publicidades de los organismos públicos en el periodo de campaña es una atrocidad, es una violación a la veda electoral y al propio artículo 115 de la Constitución. Eso desequilibra cualquier condición de equilibrio de campaña. Pero hoy, de este último proceso electoral, hemos aprendido algo, que ese exceso de publicidad gubernamental tuvo un efecto contrario para el movimiento Alianza País. Por más que estuvieron con toda la propaganda de entidades públicas, de las cadenas, de las sabatinas, con todo respeto al señor Presidente de la República, debe variar sus políticas de comunicación, porque esto le está afectando y ya llega el efecto adverso, es decir, que ya comienza a ser negativo esa exposición en medios, ¿no es cierto? Y acabamos de pasar ahora un proceso electoral en la que, a pesar de haber copado todos los medios de comunicación, nacionales y locales, con un grado altísimo de conocimiento del presidente, que es del 99.algo% de los ciudadanos, hoy tuvo un importante revés electoral, o sea, la primera fuerza política, porque esperaban tener el 70 o 80% de los gobiernos locales y no alcanzaron ese objetivo, que era el objetivo que querían alcanzar. ¿Pero por qué? Porque justamente no hay regulaciones en cuanto al sistema de promoción, de propaganda, de publicidad oficial, ¿no es cierto?, que restrinja justamente este tipo de circunstancias que desequilibren las condiciones de participación. Y un cuarto elemento que debemos observar en la reforma electoral, y no debemos solo criticar positivamente al Consejo Electoral, tenemos que ver el tema de justicia electoral. A mí me parece que el sistema no está funcionando adecuadamente. Es decir, separar del organismo electoral a un tribunal contencioso electoral. Puede funcionar todavía este sistema de bicéfalo, digamos, ¿no es cierto? Pero yo veo muchos tecnicismos en el ejercicio de los medios de impugnación. Los tecnicismos llevan a equivocaciones, que primero tiene que estar dentro de la audiencia impugnando. Después vienen ahora las objeciones.
después las impugnaciones, después los recursos ordinarios, que si un candidato, además en los pueblos se equivocan, impugnan y ponen nulidad, ya le dicen que hay incompatibilidad y le mandan directo al sistema de justicia. Es decir, no se garantiza a plenitud el ejercicio de los derechos políticos, especialmente los del debido proceso, para defenderse o para demostrar el razonamiento, no, si es que tiene o no razón, en cuanto a la impugnación de un resultado electoral, llámese como se llame. Y creo que hay que observar con mucho detenimiento en esta reforma el tema del funcionamiento del Tribunal Contencioso Electoral y los medios de impugnación. Eso es importante, porque ahí radica la decisión final, ¿no es cierto?, en los casos que llegan a su conocimiento. Pero además, el sistema electoral debe ser tan claro, tan transparente, para que lleguen menos casos a la justicia electoral, porque si hay una buena labor de los órganos administrativos electorales, consejo y las juntas descentralizadas, ¿no es cierto?, las juntas territoriales, esto es claro, que a la gente con un absoluto convencimiento ya no va a impugnar ni apelar. Aquí en Pichincha, hoy ha habido muy pocas impugnaciones, y eso es una buena noticia para el sistema, ¿no es cierto?, para el consejo, para la junta, es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque hubieron, obviamente, mecanismos que dieron transparencia de alguna forma a la elección. En otras provincias ha habido más dificultades, pero en la medida que el sistema sea claro, sea fácil de manejar, sea transparente y sea auditable, sí, tendremos menos problemas en el futuro. Bienvenido al doctor Medardo Leras, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. De su experiencia, ¿qué reformas, qué cambios deberían introducirse luego de este proceso último? Yo, más que referirme a cambios al sistema electoral, hablaría de cambios al sistema democrático, porque muchos de los errores y problemas que tenemos ahora es que tenemos un deficiente sistema democrático. Para mí hay 3 grandes reformas que tienen que implementarse, lamentablemente algunas de ellas constitucionales, pero tienen que implementarse. Primero, no funciona el sistema de partidos políticos, y sin partidos políticos no hay democracia. Porque si no tenemos nosotros partidos políticos nacionales, ideológicos, consolidados, que vengan funcionando por lo menos 3 años antes de un proceso electoral, no va a funcionar el sistema. Un partido político se crea para la formación de líderes, y la formación de líderes requiere por lo menos 2-3 años. Un partido político analiza los pedidos de la sociedad y los canaliza con los planes y programas de acción, nuevas leyes, lo que sea. Y naturalmente, cuando esos partidos se presentan ante la colectividad, difundiendo sus planes y proyectos, es lógico pensar de que cuando se convoquen unas elecciones, ellos ya tienen desarrollados sus planes y programas, y esos son los que someterán en el proceso de elección, luego naturalmente de participar ahí sí en un proceso democrático de elección interna para designar a sus candidatos. Y si tuviéramos un sistema así bien consolidado, eso nos ayudaría mucho en lo que es el sistema democrático, porque no podemos admitir que hasta el día mismo que se convoca elecciones se estén aprobando nuevos movimientos políticos a nivel incluso nacional o a nivel provincial. Eso distorsiona el sistema, y eso provoca que, como no se ha tenido tiempo para preparar a sus cuadros, tendremos que recurrir a los conocidos. Entonces ahí salen futbolistas, ahí salen presentadores de televisión. Eso es porque no tenemos un sistema político consolidado. La actual ley confunde a los actores políticos, les da los mismos derechos a los movimientos que a los partidos políticos, cuando deberíamos entender que un movimiento se origina en una ciudad pequeña que tiene ciertos pasos, pero después solo tiene que funcionar con partidos políticos, y un partido político tiene afiliados, es decir, gente que quiere trabajar, que quiere hacer política. No podemos admitir que existan adherentes ocasionales, o sea, el que pasa por la esquina de una firma es adherente ocasional, o adherentes permanentes. No, aquí debemos tener afiliados, porque la política tiene que profesionalizarse. Entonces, si no tenemos partidos políticos, no funciona el sistema.
porque son los partidos políticos los que tienen que presentar candidatos, son los partidos políticos los que tienen que en definitiva participar en un proceso previo de educación cívica, y sin eso no logramos nada. La principal reforma va por ahí. La otra reforma, que es la más polémica, el voto facultativo, porque tenemos el voto obligatorio tenemos una cantidad de problemas en el manejo del padrón electoral, porque el padrón electoral se basa en la información que remite el registro civil, y el registro civil, si bien ha entrado a un proceso de modernización, viene arrastrando una carga histórica que va a ser muy difícil de depurarle. ¿Cuál es la migración? Recordemos que hace 50 años salían miles de ecuatorianos a Estados Unidos, a Venezuela, se iban a Canadá. Después la segunda ronda se iban todos a Europa. Después la tercera ronda se están yendo ya a diversos países. Pero esos ciudadanos que salen del país en forma ilegal no registran su salida y quedan todavía registrados aquí en el padrón electoral como ecuatorianos aptos para ejercer el derecho al voto. Y naturalmente cuando consolidan ya su vida en el exterior, viven y mueren allá. Por eso que tenemos miles de ciudadanos fallecidos que no han sido eliminados del padrón electoral, y eso causa una serie de problemas. El voto además tiene que ser de calidad. ¿Por qué tienen que forzarme a mí con una pistola que vaya a votar? Porque si yo no tengo el certificado de votación, soy un ciudadano de segunda categoría, no puedo firmar un simple contrato, no puedo hacer absolutamente nada. Yo creo que la democracia es calidad, es responsabilidad. Y cuando nosotros tengamos el voto facultativo, entonces los ciudadanos que quieren van a ir a votar. Entonces ahí viene la gente que piensa que si solo acuden a votar en un proceso de elecciones 10, 15%, 30%, eso les resta legitimidad a las autoridades. Eso es subjetivo. Porque aquí yo creo que deberían ir los ciudadanos que realmente se sienten identificados con el país, conocen claramente qué es lo que está planteando un partido político, un candidato. O sea, votan con conocimiento de causa, escogiendo a los mejores hombres. Y una vez que tengamos el voto facultativo sumado a los partidos políticos consolidados, entonces ahí sí será muy fácil aplicar, por ejemplo, un método de adjudicación de escaños, porque con nuestro sistema actual se buscaba un método de adjudicación de escaños para evitar lo que teníamos, por ejemplo, en la asamblea, una asamblea constituida por cientos de pequeños partidos y movimientos que no lograban consolidar equipos de trabajo, llegando a extremos tales de que un solo asambleísta que no tenía un bloque legislativo llegó a ser hasta presidente de la República. Esas son las distorsiones que tenemos en el sistema y que hay que cambiarlo. El tercer punto es, tenemos que tener naturalmente un consejo electoral constituido por gente totalmente independiente, o si están vinculados a partidos políticos, que todos tengan su representación. Porque lamentablemente esa ha sido otra de las fallas. Hay muchas críticas cuando vemos que el presidente de la República no le hace caso al presidente del Consejo Nacional Electoral. Públicamente lo descalifica. Entonces, ¿a dónde vamos? Entonces esas cosas no tienen que suceder. Entonces tenemos que buscar una total independencia a efectos de que garanticen los procesos. Y cuando hablo de independencia del Consejo Nacional Electoral, más aún del Tribunal Contencioso Electoral, que debe estar conformado por jueces que nos garanticen la debida aplicación de las normas. Teniendo estas tres grandes reformas, van a ayudar mucho al sistema democrático, va a ayudar mucho a la consolidación de sistemas de gobierno, la famosa gobernabilidad, la que tanto reclamamos. Porque yo veo con mucha preocupación cómo para llegar a un proceso de elecciones se ofrecen muchas cosas que se inventan a última hora, lo que yo llamo el concurso nacional de mentiras. Ahí sí sería, por ejemplo, muy factible que se aplique la norma constitucional en la promoción. Que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Pero ahí sí debates temáticos. ¿Por qué? Porque son los partidos políticos los que nos estarían vendiendo la idea mucho tiempo antes de las elecciones de lo que ellos están planteando, de lo que ellos están defendiendo, de cuál es su óptica en el manejo del gobierno nacional, de los gobiernos seccionales. Porque deberíamos entender que todos los partidos políticos ya con la debida anticipación realizan publicaciones de lo que ellos están proponiendo. Entonces se facilita lo que es la promoción electoral, porque la promoción electoral no solamente tiene que irse a la publicidad, porque hay que diferenciar entre lo que es la publicidad y la promoción. La publicidad es la venta de la imagen, la venta de las personas. Por eso hemos visto que cuando se utiliza publicidad electoral al candidato que tenía una figura, solo le cambian hasta de peinado, les ponen un nuevo look para impresionar a la gente, y eso no debe ser la política. La política tenemos que buscar su profesionalización, y profesionalización significa que tenemos que tener políticos profesionales, porque con el actual sistema, al no tener un sistema político consolidado,
vemos que quien se consolida en el sistema son los partidos o movimientos de gobierno, porque ahí están las fuentes de empleo, y en vez de funcionar como partidos políticos, funcionan como agencias de empleo, porque ya sabe que yo, ¿para qué me afilo a un partido político? Ahí si tengo una ideología clara, definida, si yo sé que si quiero vivir bien y conseguir un empleo, tengo que apoyar simplemente al partido de gobierno, y eso ha causado unas distorsiones bárbaras, y gracias a eso no logramos institucionalizar al país, porque el país requiere instituciones. Gracias a este sistema corrupto que nosotros tenemos, se mete la mano en la justicia. Históricamente, yo estoy haciendo una investigación y un análisis, por ejemplo, para demostrarles de que todos los gobiernos han tenido a gente afín al partido, como presidente de la Corte Suprema de Justicia o Corte Nacional de Justicia, ha tenido fiscales. ¿Por qué? Porque simplemente el sistema les permite controlar todo. Cuando lo que deberíamos es tener unas instituciones sólidas, consolidadas, que venga el gobierno que venga, simplemente perduren en el tiempo y en el espacio, nada más. Entonces tenemos que irnos primero a estas 3 grandes reformas a mi criterio, lo cual mejorará naturalmente las otras que aquí los contertulios los han explicado bien, con las cuales estoy de acuerdo. Pero la reelección. Bueno, la selección es una cosa lógica sobre la cual, por ejemplo, si vamos a las grandes reformas, la selección es uno de los puntos, porque yo cuando hablo de institucionalidad, por ejemplo, yo si planteara, en vez de hablar solo de la reelección, hacerlo desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no representa a nadie. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que las autoridades nombren la asamblea, sí, por lo menos que nombren aquellos que fueron electos en una elección directa y secreta, y no aquellos que llegaron a un cargo nadie sabe cómo. Entonces, de ahí sí hablemos de cómo se transforman todas las instituciones, no por este organismo que no representa a nadie, el Consejo de Participación, que nombra al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, que nombra todo lo que es Contralor, Superintendente, que nombra al fiscal, que nombra a todas las autoridades. Es un absurdo. Y ahí sí hablemos naturalmente de la reelección, porque uno de los principios básicos precisamente de la democracia es la reelección por un periodo. Y naturalmente que todas las personas tengan opción a acceder a los puestos de poder, reemplazar a las autoridades siempre es sano, es totalmente democrático. Quien se queda mucho tiempo en el poder ya se corrompe, y eso está demostrado históricamente. Bienvenido al licenciado Fausto Camacho, ex consejero del CNE. Desde su visión y su experiencia, ¿cuáles cambios deberían asumirse para perfeccionar el sistema electoral ecuatoriano? Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Juan Pablo, Carlos y Medardo, contertulios en esta ocasión, de este tema que me parece trascendente. Creo que el eje fundamental o la preocupación fundamental hacia la que debería estar apuntada las propuestas de reforma es lograr un elemento que es preocupación en el conjunto de la región: cómo conseguir, cómo alcanzar equidad en la contienda electoral. Es decir, los temas técnicos que también hay que enfrentarlos para que las elecciones administrativamente funcionen mejor, que el padrón esté bien depurado, que haya el padrón activo-pasivo, que, en fin, cada una de estas, que creo que son temas que habrá que enfrentarlos en la reforma, que estaría bien que en la ley se contemplen algunos elementos específicos de estos, pero el tema fundamental, digamos, esa no es la problemática fundamental del sistema electoral ecuatoriano, del sistema político ecuatoriano. El problema fundamental es cómo construir campañas electorales o procesos electorales equitativos, donde todos los participantes puedan efectivamente tener igualdad de condiciones, que es el espíritu que está en la Constitución. En los debates de la mesa constituyente número 2, de la cual yo fui parte y donde fui secretario, relator, y que se topó este tema, lo fundamental que animaba a los constituyentes tenía que ver justamente con esto que estoy señalando. O sea, si ustedes ven las normas constitucionales, podemos hacerlo, lo que pretende allí la Constitución es efectivamente que haya una competencia en igualdad de condiciones de todos los actores. Y eso pasa por, seguramente, digamos, procesos de reforma, no sé si necesariamente constitucional, pero que hay que aclarar desde iniciando por el tema del sistema de partidos o de movimientos. ¿Quiénes pueden participar? ¿En qué condiciones? La Constitución habla
de 3 condiciones, de partidos, de movimientos y de alianzas. Sin embargo, el Código de la Democracia no ha desarrollado con absoluta certeza las condiciones de cada uno de ellos. Y más bien las reformas que se han hecho luego de la expedición del Código en abril del 2009, 2 o 3, han apuntado a generar mayor confusión en ese ámbito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la diferencia que sí existía al comienzo entre partidos y movimientos nunca, desapareció cuando se reformó y se asimiló a los movimientos a los partidos, y en particular esa reforma estaba orientada a que los movimientos que de manera inicial no tenían derecho al financiamiento público, pues adquieran ese derecho. Y me refiero al financiamiento con el llamado Fondo Partidario Permanente, porque el financiamiento para la promoción electoral tienen todos los candidatos independientemente de dónde vengan. Y eso hizo que entonces no haya diferencia en los hechos entre lo que es un partido y lo que es un movimiento, que a su vez generó lo que el Consejo actual debió enfrentar, desgraciadamente, toda la crisis esa previa a las elecciones, de la legalidad de las firmas de adhesión, de los adherentes permanentes, de los ocasionales, de los afiliados, de la doble afiliación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no queda absolutamente claro cuál es la condición de esta otra tercera categoría de organización política, que son las alianzas. Las alianzas en el tiempo, cómo se proyectan, qué condición adquieren, qué pasa con los coaligados luego de que la alianza se termina, cuáles son los derechos que adquieren, qué pasa si es que una alianza, o puede una alianza mantenerse 2, 3 procesos electorales sin convertirse en una nueva organización política, y simplemente después de 3, 4, 5 años, 6 años deciden dejar de ser aliados y pasan a una nueva condición, la de origen, que son los que pueden dar origen a una alianza, un partido o un movimiento, ¿no es cierto? Pueden y deben existir alianzas de movimientos o partidos políticos y movimientos locales. De hecho, esto está ahí. Sin embargo, no hay legislación suficiente y clara para que las reglas del juego queden absolutamente claras para todos y que efectivamente se fortalezca un sistema de partidos. Sin perjuicio de la existencia de movimientos y alianzas, el principal objetivo de un sistema político no debiera ser la consolidación de partidos de diferentes tendencias. Pero por supuesto, pero sí, eso es lo que la propia Constitución dice. La Constitución dice que se fomentarán las alianzas y que la ley determinará los mecanismos para fomentar. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Para ir de un sistema disperso, que es el que teníamos aquí, a un sistema mediano, no creo que sea un sistema restringido, que creo que es necesario que así sea, ¿no? Pues donde tengamos 5, 6, 7, 8 partidos o movimientos, digamos, consolidados, nacionales, fuertes, importantes, representativos de sectores ideológicos, políticos, sociales, ¿no es cierto?, que entonces efectivamente sean la representación de la multiplicidad que existe en la sociedad ecuatoriana, y que no sean necesariamente representantes solo de los intereses de un líder, de un caudillo, de un sector, digamos, que no tiene ninguna proyección desde el punto ideológico, sino realmente muy coyuntural. Creo que lo que tú dices es así, pero justamente a eso es a lo que voy. Para garantizar la equidad en la campaña, primero tenemos que ir hacia un tema de las reglas claras de quienes pueden participar en la campaña. Y ahí pasa por los temas que ya decía Juan Pablo, por ejemplo, el tema de la licencia. Bueno, es inclusive mucho más allá cuando se trata de la reelección. La norma anterior decía que desde el día de la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de resultados, que era mucho más amplio de lo que dijo Juan Pablo. O sea, no era hasta el día siguiente de la elección, sino hasta la proclamación. Y la proclamación de resultados todavía no se produce, digamos, por ejemplo, en este caso, en algunos casos, ¿no es cierto? Me refiero a la elección que hemos vivido en este año. Y podría demorarse más. Entonces, sí, creo que lo que antes estaba era un periodo extremadamente amplio, pero creo que la decisión que se tomó de reforma estuvo pensada equivocadamente y se eliminó en los hechos, porque al quedar como potestativo, pues simplemente pues pido la licencia 2 días y me voy, y vuelvo a pedir 2 días y me vuelvo a incorporar. Eso no tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de justamente con esa visión, equidad en la campaña, equidad en la contienda, ¿no es cierto? Creo que el otro tema que respecto de la equidad en la contienda hay que pensarlo, y para transparentar, es el tema que ya lo decía Juan Pablo, de las cuentas públicas, o sea, que las cuentas de los gastos de campaña, del financiamiento de la política en el Ecuador, sean públicas y oportunas.
no sacamos nada con que después de 90 días, como decía Juan Pablo, y además prorrogable por 30 más sin necesidad ni siquiera de pedirlo, ¿cierto? Es decir, 120 días, 4 meses después de la elección, en este caso, febrero, marzo, abril, mayo, junio, recién el 23 de junio tienen la obligación de presentar las cuentas, cuando el 14 de mayo se han posesionado ya todos los electos. O sea, no tiene el menor sentido. Y es una reforma bastante sencilla. Creo que hay 2 temas ahí. El uno, el que todo lo que dice ahí, que hay que abrir la cuenta, que hay que inscribir el responsable, etcétera, todos los ingresos deben hacerse públicos a través de la web a diario. Hoy fulano de tal aportó $1,000 para mi campaña. Ese aporte, que hay que registrarlo, pues se lo hace público en la web, y todos los ecuatorianos tienen acceso a saber quién está financiando qué campaña, o quién está financiando varias campañas. Como sucede. Claro, como sucede, y está bien, es su derecho, pero que se haga público, que se conozcan. Claro. Bueno, por supuesto. Incluso para hacer observaciones oportunamente y no después de... Exacto. Mira, si es que hay una posibilidad de que por una de las causales hay destitución, digamos, la pérdida del cargo, mejor pues que eso suceda antes de que sea electo, pues, o antes de que se posesione. O sea, es mucho más difícil, ¿no es cierto?, un alcalde electo, posesionado en mandato popular, y después de 6 meses se tiene una sentencia de destitución. Bien complicada, por una infracción cometida en el proceso de la campaña. O sea, resulta absolutamente inoportuno, desde el punto de vista de la oportunidad, me refiero, ¿no es cierto?, de la temporalidad. Tú tienes... que hay que hacer esas cuentas absolutamente públicas. Y el otro elemento que creo que debe reformarse es, usando la figura que Daniel Sobato suele utilizar, un experto en temas electorales de la región. Él suele decir que la autoridad electoral se la puede asemejar a un tiburón, pero hay tiburones con dientes y hay tiburones sin dientes. Entonces dice, cuando el tiburón no tiene los suficientes dientes, simplemente asusta, pero no hace nada. Entonces hay que ponerle dientes al CNE, hay que darle capacidad de tomar decisiones, y no solamente el hacer lo que ahora hicieron, digamos de buena fe, pero que levantas, decía Juan Pablo, 4.000 evidencias de infracción electoral. ¿Para hacer qué? En los hechos, respecto de la equidad de la campaña, nada. O sea, no surte ningún efecto alrededor de la propia campaña. Entonces, debe tener una capacidad coercitiva. Cierto es que en el ámbito administrativo, pero coercitiva, que pueda tomar medidas que puedan enderezar las cosas, tomar correctivas. Pues, o sea, porque bueno, yo levanto la evidencia y mando al contencioso, que es la otra opción, no he sacado nada desde el punto de vista de los apenas 45 días de campaña. Y entonces hay que darle a ese tiburón más hileras de dientes, para que efectivamente tenga la capacidad de tomar decisiones que enderecen, en caso de que estén torcidas, algunas cosas, ¿no es cierto? Creo que esos elementos, y habría otro elemento adicional, final tal vez, los temas pueden ser muchos, pero los de mayor trascendencia, y es que creo que, aparte de la norma que existe en la ley respecto de la facultad del Consejo de ir, que es facultativo, a procesos de automatización o de voto electrónico, esa debería ser una norma constitucional, legal del Código, que debería establecer un plazo al organismo de administración electoral para que en un relativo corto tiempo, 5 años, 6 años, 8 años, habría que ver la temporalidad, vayamos a la universalización de la aplicación de sistemas de voto electrónico de automatización electoral, que nos permita tener resultados electorales ese día y los finales definitivos en 2 o 3 días adicionales. Punto. Y nos evitaríamos lo que hemos vivido en todos, seguramente, los 30 y pico, o casi 30 procesos electorales de los últimos 35 años, que ha sido el común denominador, ¿no es cierto? Escrutinio voto a voto en cada una de las delegaciones provinciales o tribunales antes, la pelea, etcétera. Que si es que hay un proceso correcto, adecuado de implementación de este tipo de tecnologías, inclusive desaparece la necesidad del llamado conteo rápido, porque ¿para qué haces conteo rápido si ya tienes voto electrónico? No necesitas. El ejemplo que además Juan Pablo seguramente nos podría ilustrar mucho más de lo que pasó en Santo Domingo y en Azuay,
nos dicen lo mismo que nos dijeron los proyectos pilotos del año 2004, que nos dijeron los proyectos pilotos del año 2002, ¿no es cierto?, de que ese es un camino idóneo para avanzar en el proceso de transparentar y consolidar el sistema electoral. Están escuchando el programa Controversia de Radio Quito y Platinum FM. Tema: más allá de los últimos comicios, las reformas y los desafíos que tiene el sistema electoral. Invitados: Juan Pablo Pozo, vocal del Consejo Nacional Electoral; Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral; Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral; y Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral. Dirige Miguel Rivadeneira. Consejero del CNE, Juan Pablo Pozo, ¿cuáles son los plazos, la dinámica que va a adoptar el máximo organismo electoral para, evaluando todo lo que ha ocurrido, entrar en un proceso de cambio? Yo creo, Miguel, que habíamos dicho que luego de este proceso electoral, que estamos en la etapa postelectoral, evacuando ya los recursos, las objeciones, impugnaciones y apelaciones, y de acuerdo a nuestro cronograma, a finales del mes de abril estaremos en capacidad de entregar las credenciales a quienes han resultado electos de estos nuevos procesos, e inmediatamente, entre mayo y junio, deberíamos tener una propuesta base discutida con el Tribunal Contencioso Electoral, porque en la propia Constitución, Miguel, nos establece que en la materia de nuestra competencia precisamente estamos facultados para presentar una propuesta de proyecto de ley o una reforma al Código Electoral, y en esa medida remitir al organismo correspondiente, a la Asamblea Nacional, para que ahí, con voluntad política, de análisis técnico y también político, este código es un código político, que se analice las condiciones para fortalecer lo que ya tenemos, Miguel. Yo creo que aquí hay que partir de un tema: hay que fortalecer un sistema electoral que tiene nuestra Constitución y que apenas en estructura va a tener 6 años. En esa medida hay que fortalecer lo que se establece en la Constitución, mejorar los mecanismos. Si la democracia no es perfecta y es eternamente perfectible, también los sistemas electorales, también los procedimientos, también las normas, y seguramente necesitamos establecer un código que sea mucho más acorde a este sistema electoral, y yo creo que en esa medida debemos construir. Yo creo que hay varios temas que se han puesto sobre la mesa, sobre el debate, pero yo creo que todas las reformas que las debamos proponer tienen que ser en medida de ir fortaleciendo el sistema electoral que tenemos, y obviamente buscando que se cumplan los principios básicos del sistema electoral. Como Fausto señalaba, el principio de equidad es un sistema completamente necesario para una contienda electoral y para un sistema electoral. Yo creo que en esa medida han habido pasos significativos, no hay que desmerecer. Por ejemplo, el otro día aquí mismo con usted, Miguel, hablábamos de los mecanismos de democracia directa, que está en el Código de 2009. Había alguien que criticaba los mecanismos de democracia directa, que yo creo que tienen que ser mejorables. El tema de que sean a través de asambleas, que sean a través de primarias abiertas o primarias cerradas. Argentina tiene el sistema de las PASO, las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Sin embargo, se señalaba que eso es totalmente criticable. Yo decía, bueno, primero marquemos un hito. Antes de eso, ¿qué existía? Antes de eso ni siquiera existía, ni siquiera enunciado en el Código ni en la Constitución, mecanismos de democracia interna de las organizaciones políticas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señala acá, que tenemos que entrar a fortalecer el sistema de partidos. Es completamente necesario. Una democracia sin partidos políticos no es democracia. Por tanto, generar esos puentes, apoyar a las organizaciones políticas. Mire, la propia Constitución establece, la del 2008, establece que el Consejo Electoral tendrá un instituto de la democracia, de capacitación y de promoción electoral. ¿Qué hemos hecho? Hemos logrado a través de este instituto, en este tiempo, hemos logrado ya hacer procesos con la ciudadanía, con las organizaciones políticas. Yo creo que recién se están dando los primeros pasos. Hoy todavía estamos enfocados en un fortalecimiento electoral, y hay que enfocarnos en un verdadero fortalecimiento institucional, que es este Consejo Electoral, sin duda, el que no solo sea ese organismo cuenta votos, sino que realmente responda a una nueva estructura del Estado, a una verdadera función del Estado, como es la función electoral. Y en esa medida yo creo que todo lo que signifique mejorar la normativa, delimitar competencias del Tribunal Contencioso Electoral, delimitar competencias del Consejo Nacional Electoral, darle más facultades. Fausto decía también en su momento, por ejemplo, el IFE tiene la posibilidad, que es del Instituto Federal Electoral Mexicano, tiene la posibilidad de, ante cualquier violación del principio de equidad, dicta medidas cautelares, y en esa medida ordena de forma inmediata que se enderece cualquier situación que se esté presentando dentro del proceso electoral. Yo creo que hay cosas que son importantes, y yo quiero destacar algo que hoy ha pasado, y que creo que eso es lo que genera una ruptura de un paradigma.
haber entrado en ese camino irreversible de la automatización de los procesos. Se han hecho pilotajes anteriores con grandes resultados, pero hoy realmente podemos decir que se dio un salto cualitativo y cuantitativo en esto. Casi 1 millón de electores votaron electrónicamente en el anterior proceso electoral. Y para esto no es solamente tomar la decisión, entro a automatizar y creo que es un voto electrónico, sino realmente generar los procesos, generar los pasos que nos permita. Esto se hace en sociedades de confianza, en sociedades que tengamos credibilidad, pero para eso es necesario sentarse con todos los actores. Yo puedo hablar un poco, Miguel, sobre el proyecto de voto electrónico en la provincia de La Suay, el cual tuve el honor y la responsabilidad de coordinar en mi provincia, y realmente ha sido un proceso de durante un año, sentándonos con organizaciones sociales, con organizaciones políticas, la autoridad electoral, generando primero los pasos. Lo que primero buscamos fue un sistema electoral que respete cada uno de los principios de nuestro sistema electoral, es decir, una aplicación informática, que respete nuestros principios. Ejemplo, que el voto obviamente sea totalmente secreto, que no exista ningún tipo de suspicacia o de riesgo de que el voto es trazable, porque obviamente estaríamos atentando a un principio fundamental del voto. El otro es que el voto sea escrutado públicamente, es decir, que las organizaciones políticas puedan ver el escrutinio y que puedan cantar los votos, como se dice. Y si es necesario, que puedan pedir reconteo de votos. Y para eso significa más que un voto electrónico al 100%, una automatización del proceso. Y lo que hemos hecho en la provincia de La Suay es un paso ordenado y adecuado entre el voto físico al voto manual. Miren, aquí tengo en mis manos un acuerdo que se firmó el día 2 de enero con todas las organizaciones políticas de La Suay. Aquí está el Partido Social Cristiano, el Movimiento País, el Partido Avanza, el Movimiento Participa, el Movimiento Igualdad, el Partido Socialista, el Movimiento Pachacuti, el Movimiento Creo, el Movimiento Paute Libre, en apoyo a la democracia, en apoyo a la transparencia y en apoyo al voto electrónico, es decir, generando las condiciones con las organizaciones políticas, yendo en cada una de las fases, transparentando el proceso, para que al final tengamos los resultados que al final tuvimos. En 2 horas, Miguel, entregamos resultados al 100% de 14 de los 15 cantones de la provincia de La Suay. No recibimos una sola impugnación, una sola objeción, una sola apelación. Hoy, el día domingo pasado en Ponce Enríquez, entregamos a la hora ya el resultado de todas las dignidades en unas elecciones, como todos conocemos, complicadas con respecto a que son listas abiertas, son pluripersonales, y aquí ya no es conteo rápido, aquí no existe exit poll, sino es la transmisión directa, inmediata de resultados oficiales. Entonces hay una diferencia sustancial en entregar resultados en 2 horas que en entregar resultados en 20 días, que es precisamente lo que sucedió en la diferencia con respecto a otras provincias. Yo creo que ahí se dio un salto cualitativo y cuantitativo importante, siempre y cuando, no hay como decir, estamos preparados para la mitad del país, no. Estaremos preparados siempre que generemos las condiciones adecuadas de debate, de profundización con respecto a este proceso. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cuáles debieran ser las dinámicas para estos cambios a futuro? Bueno, y yo creo que el Consejo hoy tiene una misión, una vez que termine el proceso electoral. Hay que recordar que me parece que en noviembre es la renovación de los consejeros de este año. Ya nos quiere mandar, doctor. Porque 2 tienen 15. Entonces, yo creo que una gran misión que tienen es dejar un proyecto de reforma donde se topen estos elementos que aquí en esta mesa se han discutido. Es evidente que la normativa, las instituciones que deben toparse son muchas. Hemos hablado, este sistema de gasto electoral todavía no termina de cuajar desde su creación en el año 2000. Tiene 14 años de vigencia. El síndrome de los 3.600.000. Claro, así es, ese fue el cuco. El fantasma del 98. Nos pusieron un límite chiquitito, claro, que ahora lo mantienen todavía. Es absurdo. Entonces, realmente ese sistema de gasto electoral hay que darle la vuelta completamente. A mí ya me ha terminado no me gusta el sistema, no hay transparencia en cuentas, esta dádiva que le dé el Estado al candidato, a mí que me importa la dádiva. Hoy quedó demostrado que ganó un candidato alcalde de una gran ciudad sin necesidad de la televisión, sin necesidad de lo que le entregue el Estado, que es el caso de Quito. Analicen el caso de Quito frente a la franja. Realmente van a encontrar un resultado que es, yo diría, ahí hay un montón de elementos, ¿no es cierto? Yo creo que el gran candidato de Rodas fue el propio presidente Correa, porque como utilizó todo el aparato del Estado, realmente le posesionó, o sea, del 45 les llevó al conocimiento al 85, o sea, son errores que se cometen
en política, en términos publicitarios, ¿no es cierto?, de marketing político. Pero el tema de gasto, el tema de promoción es un tema que hay que tocarlo y que hay que revisarlo. El tema de los partidos. El tema de los partidos sigue existiendo, por más que diga la Constitución que aquí tenemos elecciones primarias, sigue existiendo esa institución que se llama dedocracia, ¿no es cierto? Mientras no revisemos a fondo el sistema y no les dejemos muy suelticas a las pocas organizaciones políticas que han quedado, tenemos que realmente hacer elecciones primarias. No podemos hacer elecciones que el tratamiento de las alianzas es difícil, porque la alianza se hace un día antes de la inscripción de candidaturas. ¿Pero puedes reglamentar? Pero claro, de alguna forma hay que crear un sistema mucho más dinámico en ese tema, ¿no es cierto? Las reformas que se han hecho han ido violando o vulnerando la manifestación mayoritaria de los ciudadanos. En el 94 ingresó la participación de los independientes, y todo lo que se ha hecho es para que ya no participen los independientes. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Es evidente también que en ciertas instituciones que son muy delicadas, por ejemplo, el tema del voto facultativo obligatorio, eso es un tema delicadísimo en una democracia que todavía no termina de cuajar, es una democracia inmadura. A mí ponerle un voto facultativo, como el caso venezolano, que tiene voto facultativo, ¿no es cierto?, en una democracia completamente inestable. No es el caso ecuatoriano, esta es una democracia inmadura. En Colombia hay voto facultativo, ¿no es cierto? En Chile hay voto facultativo, pero estamos hablando de democracias más sólidas, con muchos más años de vivencia de valores democráticos. Ponerle al Ecuador un voto facultativo, yo sí lo miraría con mucho recelo que eso vaya a ocurrir. Y el tema, obviamente, hay un tema que sí es importante, que es el tema de la representación de los consejeros en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral, donde debe haber un sistema mixto. A mí me parece que esta falacia de la representación de los independientes ha quedado demostrada desde que está vigente la Constitución, que es inexistente, ¿no es cierto? Entonces, que antes era el cuco de la representación partidaria, ¿no es cierto? Construyamos un sistema mixto, ¿no es cierto? Un sistema mixto que mejore. Doctor Medardo Leas, ¿cuál debiera ser la dinámica para avanzar en estos seleccionamientos lo más electoral? Comencemos haciendo reformas para fortalecer el sistema partidista. Primero, solo los partidos políticos pueden participar en elecciones, con excepción de los movimientos a nivel local. Segundo, los partidos políticos tienen que estar conformados por afiliados, nada de adherentes ocasionales, afiliados, para darle mayor seriedad al sistema, para acabar con la prostitución política, para acabar con esas figuras políticas que ahora están con el gobierno de la derecha, después con el gobierno de la izquierda, que esa es la verdad. Yo creo que hay que darle más seriedad. Solo los afiliados pueden participar. Tercero, un partido político para participar en elecciones tiene que estar funcionando por lo menos 3 años antes. Y en vez de ponerle, por ejemplo, como requisito para inscripción de las candidaturas del plan de gobierno, utilizamos lo que ellos ya han elaborado 2 o 3 años antes, para forzarles a trabajar precisamente en verdaderos planes y proyectos que están solicitando la sociedad, y demostrando que ese partido es organizado. Bien haría, por ejemplo, el Instituto de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral, en auspiciar publicaciones. A ver, señores, preséntenos ustedes los estudios, los análisis que están haciendo para ayudarles a promocionar. Les financiamos 10.000 libros, 20.000 libros. Entonces, de esa manera vemos que efectivamente hay partidos organizados, partidos que en definitiva están trabajando en la organización interna, en la formación de líderes. Pedir, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral aplique la ley, y a los partidos y movimientos que no obtuvieron el porcentaje establecido, hágalos desaparecer para darle mayor seriedad. El problema del país ha sido de que hemos llegado a manejar verdaderas sábanas democráticas por la inmensa cantidad de movimientos y partidos que han habido, y eso distorsiona el sistema, confunde al elector. Después, si queremos que funcione efectivamente el voto electrónico, con el cual estoy plenamente de acuerdo, solo puede funcionar si tenemos un buen padrón. Yo la reforma que había dicho es que si nosotros, por ejemplo, le anexamos al registro civil al Consejo Nacional Electoral, se lograría muchas cosas. Si a eso le sumamos el voto facultativo que yo vengo proponiendo, imagínense ustedes solamente con un proceso de recedulación. Uno va a cedularse, quiere
quiere votar sí o no, se van haciendo los padrones, y naturalmente no podemos tener un sistema actual que distorsiona el sistema. ¿Por qué? Ahora estamos manejando porcentajes de aproximadamente el 20% de abstencionismo. No es que exista abstencionismo del ciudadano para ir a votar. No votan porque no viven aquí. Pero teniendo, por ejemplo, un padrón reducido con solo las personas que quieren votar, se facilita naturalmente el voto electrónico. Y el voto electrónico tiene una ventaja, que al dar los resultados inmediatos, el ciudadano cuando conoce quiénes son los ganadores, automáticamente se va al día siguiente a seguir trabajando normalmente. Las actividades del país fluyen. Porque hemos llegado aquí históricamente a extremos. Cuando ganó un candidato, el dólar, por ejemplo, subió al doble porque se asustó la gente del que fue electo. Entonces, estos sistemas deberíamos mejorarlo y deberíamos discutirlo. ¿Es polémico el voto facultativo? Sí, pero yo prefiero una votación de calidad, de responsabilidad, antes que un voto donde voy a ver por quién voto y después no sé si voto nulo, o voto blanco, o voto por que sea, llegando al extremo de tener las listas abiertas de que voto por un candidato de la derecha y otro de la izquierda. No, señores, el voto tiene que ser ideológico. Bien, licenciado Fausto Camacho, ¿cuáles deben ser las dinámicas para afinar el sistema electoral? Yo creo que lo que corresponde ahora es la asunción por parte de los actores de una actitud responsable, que permeable a efectivamente abrir un debate nacional que bien podría estar, ojalá no se convierta en una limitante, pero bien podría ser el propio Consejo Nacional Electoral el que tome la iniciativa. Facultad desde el punto de vista constitucional la tiene, desde el punto de vista administrativo lo tiene. Sin embargo, no creo que debería restringirse al debate que proponga el CNE. Creo que ese es un primer paso importante como procedimiento, capaz que, si es que se lo hace correctamente, se convierte evidentemente en el punto central del debate. Pero el debate debe ser auspiciado también por las propias organizaciones políticas, por su propia iniciativa, por la academia, por las universidades, ¿no es cierto? Deberíamos propiciar efectivamente este debate para que las ideas que aquí se han planteado y muchísimas otras más que existen puedan irse plasmando. Creo que la orientación debe ser el cómo perfeccionar, cómo mejorar en el marco de la actual Constitución el sistema electoral que propone el Código de la Democracia. ¿Que podemos debatir reformas constitucionales? Sí, no hay temor a hacerlo. Sin embargo, seamos realistas respecto de lo que podría eso implicar. No creo que ninguna de las normas constitucionales sean traba para la construcción de un sistema electoral democrático. Entonces, más allá del tema del voto facultativo y obligatorio, que sería reforma constitucional. Pero bueno, no hay que tenerle miedo tampoco a nada que se proponga que pueda ser reforma constitucional. Pero hacia dónde deberíamos apuntarles, a tener la apertura suficiente, ¿no es cierto? Y lejos, difícil. Si es que los actores son políticos, difícil pensar en que no va a haber un componente político. Va a haber un componente político, seamos conscientes de eso. O sea, sin embargo, sí será útil que 3 años antes del siguiente proceso electoral estemos discutiendo. Más allá que cada uno de esos actores estará pensando en qué me conviene después de 3 años. Pero hay tanto tiempo de distancia que capaz que lo que él piensa que le conviene termina sin convenirle. Entonces, sí, entonces efectivamente es el mejor momento, lo que resta, diría yo, de este año 2014, para profundizar en ese debate, para ir hacia ese debate, para ir construyendo propuestas. La Asamblea tiene que cumplir un papel, porque tampoco la Asamblea puede simplemente esperar para que le llegue el proyecto. Debería ser actor de este propio debate prelegislativo. Y obviamente va a cumplir un papel importantísimo luego. Pero, no sé, ¿qué perspectivas podemos tener de que se apruebe algo que, entre comillas, no le interese al oficialismo, cuando tiene 100 votos en la Asamblea? Pues eso va a depender de la participación social, de la participación, de la presión, de el generar como una necesidad del conjunto el poder incidir sobre ese elemento. Solo un pedido, Juan Pablo, ¿por qué no nos dejan llegar el proyecto y nosotros también les damos nuestra opinión y nuestras sugerencias, que sería positivo para entrar a un debate? Yo creo que la opinión de los que estamos aquí... La experiencia, ¿no? Sin duda, y el compromiso público para que así sea. Ninguna norma, o sea, no hagamos una norma aparte.
No hagamos una norma Ya. que sirva para No no es la más, reforma. sino hagamos una norma, y esa la única posibilidad de que perdure es socializándole con todos los actores. El compromiso público para que ese documento borrador pueda ser analizado por expertos, por la academia, también por las organizaciones sociales y obviamente participar de ese debate de forma participativa. Bien, muchas gracias por participar en este debate y aportar en un tema de fondo que debiera ser, sin campaña electoral de por medio, las reformas y los desafíos que tiene el sistema electoral ecuatoriano. A Juan Pablo Pozo, consejero del CNE, Carlos Aguinaga, es presidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas es vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral y Fausto Camacho es vocal del CNE. Gracias a la participación en este debate. A los oyentes volveremos en controversia la próxima semana. Discusión de opiniones y criterios contrapuestos. Controversia. Dirección: Miguel Rivadeneira.